Pepe Gordon, que nos acompaña en esta ocasión. Queremos comentar, dado que lo estás mencionando, Laura, nosotros abrimos transmisión este día desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lo tenemos programado debido a un reconocimiento que se entregará dentro de unos Al momentos. bibliotecario, que en este caso será una bibliotecaria, Elsa Margarita Ramírez de Leiva. Así va a es, recibir este pero reconocimiento. también las circunstancias nos han cambiado hace unos minutos. Pepe Gordon tuvo también a bien de avisarnos, porque la noticia se empezó a dar a conocer en estos minutos, que falleció Vicente Leñero. Así es, realmente una gran pérdida. Un escritor polifacético que tuvo varios registros dentro de lo que puede llamarse la cultura mexicana, en términos de escritor, en términos de periodista, en términos de dramaturgo, en términos también de cineasta, es decir, por lo menos de escritor de guiones cinematográficos, y un hombre profundamente preocupado por su país, ¿no? Y con preocupaciones que hoy en día no se acostumbran, como es la preocupación de veras de entender al otro, de comunicarse con el otro. Yo me acuerdo que precisamente aquí, en una feria en Guadalajara, tuvimos una cena que terminó como a las 2 de la mañana, en donde de una manera muy corta estábamos reflexionando sobre lo que quiere decir tocarse, tocarnos al otro, y lo que quiere decir de verdad su preocupación religiosa. Él tenía una profunda preocupación religiosa, profunda preocupación social. Y me acuerdo que decía, es que, ¿sabes qué interesante? Me decía, es que hay veces donde la ciencia es la que está precisamente tocando el centro de lo que quiere decir estas preocupaciones, de qué somos, a dónde vamos, de qué se trata esta vida. Y bueno, pues hoy lamentablemente tenemos que hablar de que hemos perdido a esta conciencia crítica tan importante en nuestro país. Una conciencia que además se movió maravillosamente en los registros de la novela, pero también del periodismo. Yo me acuerdo que él platicaba algo que era muy interesante. Él decía que lo que le había dado el periodismo a la novela era una precisión en donde la palabra exacta tenía que estar descrita. Por ejemplo, él decía, si estoy describiendo en una novela ciertos pájaros que están en algún estado de la República, no basta decir que son ciertos pájaros o ciertos opilotes, sino encontrar la palabra justa, zanates. Y por el otro lado, también hablaba de lo que el mundo de la novela le da al periodismo en términos de registros más finos. Me acuerdo cómo hablaba de, hay veces que tienes ciertos personajes en los que tienes que entrevistar, y él verdaderamente sabía cómo hacer que se sacaran de su cassette, se salieran de su cassette con preguntas que de verdad llevaban a otros lados. Me acuerdo muy bien cómo me comentó alguna vez que cuando entrevistó al subcomandante Marcos, él fue uno de los pocos que lo entrevistó. En un momento dado, pues el subcomandante Marcos estaba dando un discurso que decía, Vicente, pero quiero saber más de quién es este personaje. Y entonces preguntaba con muy buen humor, con mucha inteligencia, con esa capacidad tan fina de ironía que tenía, cosas como, ¿y dónde consigue sus pipas? ¿Y dónde consigue el pasamontañas? Y entonces, claro, el entrevistado entraba en otra dimensión, en otra dinámica, y se abría de verdad algo muy rico para revelar mundos, que eso es lo que al final de cuentas le importaba profundamente a Vicente Leñero, revelar mundos y tocar al otro. Me acuerdo esa plática memorable que tuvimos como hasta las 2 de la mañana, en donde no dejábamos de conversar sobre esto que quería decir, entender de qué se trata nuestro universo. Y lo planteaba desde los términos más amplios, que es entender nuestro lugar en el cosmos, hasta entender lo que es nuestro lugar en una república mexicana con ciertas condiciones que todos vivimos, y en donde tenía que además ejercer un periodismo crítico como el que lo marca, como el que de alguna manera ejerce primeramente desde Excelsior, y luego posteriormente desemboca en Proceso, pasando por esa aventura maravillosa que se llamó Revista de Revistas, en donde Vicente Leñero también nos abrió la mirada de lo que podía ser una revista. Me acuerdo que tenía una sección, esa revista, en donde se iban marcando las palabras que dijeron los políticos,
y qué tantos habían cumplido y cuántos meses habían pasado. Era un inventario verdaderamente impresionante, implacable, para decir lo que se dijo y lo que falta de hacer. Esa visión crítica del periodismo siempre lo acompañó, ¿no? Decías mucho de estos registros diferentes que tiene Leñero, porque su obra sigue estando y seguirá estando ahí. Está esta parte religiosa, está el Evangelio de Lucas Gavilán, está Los Albañiles, que yo creo que es una obra con la que pues muchos jóvenes nos identificamos en su momento, que por un lado, desde luego, era una novela, pero por otro lado tenía una crítica al sistema judicial, a las dobles morales de la sociedad, pues de clase media-baja o de cualquier estrato social, a partir del asesinato de un guardia de una obra, y cómo estos hombres iban siendo interrogados y todos tenían motivaciones. Y esto lo podíamos trasladar a otros ámbitos de nuestra vida social y política. Así es que realmente él decía que gran parte de su trabajo de novela tenía que estar anclado en la realidad. Y él lo decía de una manera muy humilde, decía, porque me falta imaginación. No es que le faltara imaginación, realmente lo que pasa es que el sustento de su trabajo y de su obra sí tenía que ver con eso que se llama reportear. Me acuerdo que, por ejemplo, en la novela La vida que se va, decía que entrevistó a su madre y entonces le decía la mamá, pero no me estés reporteando, es decir, porque él necesitaba ese sustrato, y a partir de esos datos, claro que estaba la imaginación del novelista, que trataba de ver precisamente los subtextos, los huecos de la realidad. Y bueno, entonces hace un ejercicio maravilloso, por ejemplo, en esa novela que se llama La vida que se va, en donde se imagina todas las vidas posibles que podría tener un personaje. Le impresionaba mucho el relato de Borges que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Y con base en ello, de alguna manera, plantea una novela en donde quiere explorar todas las posibilidades que podría tener un personaje. Y yo creo que en ese marco podríamos hablar de las diferentes vidas paralelas que tuvo Vicente Leñero. En alguna ocasión yo escribí un texto en donde hablaba de cómo se juntó, por ejemplo, Leñero el ingeniero, porque Leñero fue inicialmente ingeniero, y cómo él estaba realizando una vocación que él sabía que a la larga no era realmente lo suyo. Él contaba cómo mientras estaban en clases de matemáticas o de algunos cursos de ingeniería, él se la pasaba leyendo novelitas, y cómo lo cachó Eberto Castillo y lo regañaba y le dijo: ¿qué es lo que está haciendo usted ahí? No está entendiendo nada de lo que se trata la clase, porque su pasión realmente se movía por otro lado. Y entonces, ¿cómo tiene que ejercer de verdad lo que es su vocación? Y plantearse que pertenece al mundo de la escritura y de la imaginación, y empieza haciendo programas de radio, en fin, en donde sus registros de verdad son muy amplios, le permite conocer verdaderamente todo lo que quiere decir la comunicación en el país, pasando, desde los programas de radio hasta dirigir una revista como Claudia, en donde participaban escritores como José Agustín, o como Gustavo Sainz, como Ignacio Solares, y realmente era muy interesante toda la visión que tiene, al saber que al final del día de lo que se trata es de comunicar. Pero lo impresionante era ver cómo una revista femenina se volvía verdaderamente una revista de un gran calibre literario cuando la dirigía alguien como Vicente Leñero. Y luego cómo toda esta experiencia se va llevando al periodismo, a la revista Proceso, y cómo él se da cuenta que al ejercer la vocación de periodista también está sacrificando la vocación de alguna manera de la literatura y de la dramaturgia. No quiere decir que no lo asuma, pero sí sabía que haces apuestas que de alguna manera te quitan las otras vidas posibles. Ahora que mencionas esto, Pepe, me llegan muchas imágenes en Noticias 22, en 9:30, el espacio informativo que tú tenías. Vemos imágenes de que ya está comenzando esta
este reconocimiento, Pepe, y termino rápidamente Claro, esta idea. claro. Lo que quiero recordar es que Vicente Leñero fue una persona sumamente importante en la creación de Canal 22. Fue Así es. fundamental en el desarrollo de Canal 22 y fue tal vez una de las personas que más defendió y ha seguido a Canal 22 y los programas que se han celebrado en estos espacios. Una persona cercana a Noticias 22, él veía el noticiero todo el tiempo. Y hablando de esto, de las vocaciones, él en alguna oportunidad que tuvimos cuando recibió la medalla Salvador Toscano en 2009 decía, a mí lo que me gustaba era escribir. Y como yo quería escribir, entonces escribí teatro, escribí periodismo, escribí cuento, porque lo que quería era vincularme en todas las posibilidades de la escritura para finalmente saber cuál era mi espacio. Descubrir los diversos mundos posibles que coexisten en nuestro mundo. De verdad es una pérdida muy lamentable. Acompañamos en el dolor a toda la familia. De verdad, un abrazo muy solidario. Pepe, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento para despedir a uno de los grandes. Fernando de Ita le llama a su generación la generación del medio siglo. Que pues es una generación que creció quizá con todos estos, este periodismo pues tan truculento en el cual se vivió nuestro país durante los años en los cuales a él le tocó ejercerlo y que lo describe tan bien en el libro de Los periodistas. Pero que también fue un momento transformador, un momento en el cual pues todavía existía esta ilusión por una transformación del país y les tocó ver a toda esta generación cómo se iban resquebrajando estos valores y estas utopías. Y los denunciaba implacablemente y sin embargo al mismo tiempo no perdía su pasión por el gozo de la vida, porque realmente hay que ver que, por ejemplo, le encantaba el béisbol, jugaba béisbol él mismo, en fin. Alguna vez me mostraron una foto jugando con un joven Andrés Manuel en el Parque Delta, fotografiado por Gerardo de la Torre. Sí, Gerardo de la Torre, hace muchísimos otro años. fanático. Lo cual quiere decir que de veras estaba conectado con el pulso de la vida y por eso conectó tan profundamente, ¿no? De veras estamos... Por eso hacía cine también. Hacía cine. Tiene un Mayagüel, por ejemplo. Y tocaba las premios. venas de México. Elena Poniatowska tiene un gran libro de entrevistas que tiene que ver precisamente con las venas de México. Yo creo que hemos perdido precisamente una de las grandes venas de México que estaba en ese pulso de la memoria de Vicente Leñero. Y de verdad lo vamos a extrañar.